Ya que estamos en el digitono, veamos las cosas de una manera más relajada. Hay cosas que se nos pueden haber pasado cuando vimos por primera vez el show, o incluso hay cosas de las que nunca nos enteramos porque no llegaron a nuestros países. Así que hoy, relajémonos y veamos algunos detalles curiosos sobre Digimon. A pesar de su cercanía, no se puede decir que Digimon se haya copiado de Pokémon o viceversa. La franquicia de Pokémon inicia en el 96 con Rojo y Azul. Digimon inicia con los Virtual Pets del 97. Aunque uno haya salido antes que el otro, el tiempo que requiere desarrollar y promocionar un producto indica que ambas líneas fueron desarrolladas casi simultáneamente y sin conocimiento la una de la otra, lo cual es una increíble coincidencia. De hecho, se puede decir que la inspiración más directa de ambos es una costumbre japonesa, el combate de escarabajos. En Japón es común que los niños atrapen esos insectos y los coleccionen o lo enfrenten. Tan popular son los famosos escarabajos que han aparecido en todas partes, ya sean juguetes, series de mecha o incluso en uno de los héroes más icónicos del país, Kamen Rider. Cuando Digimon llegó a Occidente, muchos de los nombres fueron cambiados, principalmente para hacerlos más entendibles al público. Así es como Yamato se convierte en Matt, o Takeru en TK, pero varios de los nombres también fueron cambiados para evitar controversias religiosas. Magnangemon era originalmente Holy-Angemon, Holy siendo la palabra inglesa para santo. Dicho eso, el tipo ya llevaba alas y se llamaba Angemon. Ser un ángel está bien, pero ser santo ya es digno de censura? Jamás lo entenderé. Igualmente, varios nombres que hacían referencias a demonios bíblicos fueron cambiados. En el universo de Digimon existe un grupo llamado en honor a los 7 pecados capitales. Y digamos que ninguno pasó la censura sin problemas. Belzebumon se convirtió en Belzemon y Lilithmon en Lailamon. También hay muchos otros cambios menores de nombre por facilidad de lenguaje. Omegamon es Omnimon, Megalograumon es Wargroumon, pero hay otros casos raros. Dukemon era un nombre corto, pero igual fue cambiado a Gallantmon, que en lo personal me parece más complicado. Mientras estamos en estos detalles internacionales, cabe resaltar que la censura en países anglosajones fue mucho más estricto que en Latinoamérica. Aquí teníamos los nombres cambiados, pero la animación estaba intacta igual que los temas. El resto del mundo no fue tan suertudo. Para iniciar, el tema principal fue reemplazado. ¿Se acuerdan de Solamente quiero amarte, en todo mi calor brindarte? Pues al resto del mundo le tocó un rap. Pobres diablos. Muchas escenas que se consideraban sugestivas o violentas fueron removidas o editadas, cosa que entiendo, pero en algo que es bizarro los animadores tuvieron que repintar sobre varios de los personajes para cubrir sus atributos. Lo peor es que era una rutina común en los primeros días del anime por ridículo que suene. ¿Pueden imaginárselo? ¿Quién puede decir con orgullo que se gana la vida cubriendo senos en un programa para niños? El rey de las censuras ridículas se lo lleva a Data Squad. En el episodio 7 del show, Touman lleva a la hermana menor de Masaru a celebrar su cumpleaños, pero en el parque de atracciones se encuentra con un Digimon bomba. Touma lo derrota y lo lanza al aire donde explota como fuegos artificiales. Obviamente en América no mostrarían una bomba en medio de un programa infantil, pero en lugar de remover el episodio por completo lo mostraron con una ligera diferencia. El Digimon bomba ahora era una naranja, con todo y explosión cítrica. Es tan ridículo y estúpido como suena. Digimon la película eran originalmente 3 películas completamente independientes. Combinar las películas permitía que el largometraje durara más, ya que las películas infantiles japonesas tienden a ser cortas, y a su vez le daba protagonismo a los elencos de ambas temporadas. Sin embargo, combinarlas llevó a cambios drásticos en la historia. Mamoru Hosoda, director de nuestro juego de guerra, luego procedería a dirigir La chica que saltaba a través del tiempo y Summer Wars, 2 películas insignias del anime moderno. Añádanla a la lista de películas que debería verme. Digimon tenía un serio problema con el concepto de volar. Era común que personajes volaran en su debut y después olvidaran por completo que tenían la habilidad. Pero en ningún caso es tan ridículo como en Tamers. El episodio 47 trata sobre la incapacidad de Gallantmon para volar, y cómo esto limita su efectividad a comparación de sus compañeros, por lo que le crean su propio vehículo. El problema es que en episodios anteriores Gallantmon claramente volaba. De hecho, hace menos de 2 episodios lo había hecho. En el episodio 44 de Tamers aparece Alice McCoy, otra Tamer que le otorga el poder al elenco de combinarse aún estando en el mundo real. Su aparición no sería algo particular, si no fuera por el hecho que al final del episodio desaparece. En internet el escritor confirmó que al menos desde su punto de vista, el personaje en realidad ya estaba muerto, que la suya era esencialmente una aparición póstuma, un fantasma. La segunda letra de todos los protagonistas es la A. Esto se debe a que en Japón sus nombres inician con el mismo carácter. Por eso tenemos a Taichi, Daisuke, Takato, Takuya, Masaru, Taiki y Tagiru. Koji Wada es el hombre responsable por casi todos los temas de la franquicia, desde Adventure hasta Hunters. Para los que no hayan escuchado su trabajo en Cross Wars, recomiendo sobremanera Cross 4B de Guardian. Es simplemente espectacular. Los diseños de personajes de la nueva serie de Digimon Try están a cargo de Atsuyauki, el creador de Senko Roll. Y si no sabes qué es Senko Roll, deberías solucionarlo rápido.
es una excelente película. El actor que interpretaba a Matt en Japón, Yuto Kazama, terminaría trabajando en Pokémon muchos años después, haciendo el personaje de Lucas. Aún más curioso es que interpretó a Zero en Mega Man Zero, y la actriz que hacía de Sora hizo la voz de Iris, su más grande amor. Algunos amores trascienden barreras. Cuando Frontier mató la franquicia, Bandai America, los responsables de los juguetes en Occidente, trató desesperadamente de mantener la línea viva. Una de sus ideas fue Digimon Force 3, la que buscaba crear una nueva línea de juguetes con su propia ficción, sin depender de un show animado. La trama iba a girar sobre 3 líderes humanos que trataban de traer al orden al Digimundo y derrotar a Hydmon, 100 años después de los eventos de Frontier. Eventualmente la idea se abandonó, y de hecho nunca había un personaje con el nombre de Hydmon, y lo único que quedó de esta idea es una imagen solitaria de los prototipos de los Digivice. Aunque teniendo en cuenta que Crosswars eventualmente adoptaría la idea de 3 generales, los de Bandai America no estaban tan lejos de la verdad. Las diferentes series les dan orígenes bastante distintos al Digimundo, desde un simple proyecto de universitarios que se expandió explosivamente, a ser un mundo con su propio dios, Yggdrasil, hombre basado en la mitología nórdica. Pero el más curioso está en Brave Tamer, uno de los muchos videojuegos que nunca salió de Japón. En él, el protagonista cae al pasado del Digimundo, el punto inicial, donde se encuentra con ENIAC, la primera computadora, quien le revela que todas las diferentes versiones del Digimundo se originan de él. Lo verdaderamente interesante es que ENIAC sí existe en nuestro mundo. Electronic Numerical Integrator and Computer fue una de las primeras computadoras creadas. ¿Será esta la prueba definitiva de que el mundo de Digimon es más real de lo que creemos? Esos son los datos curiosos que recuerdo el día de hoy. ¿Algo se me quedó por fuera? ¿Quedaron preguntas? ¿De pronto quieren invitarme a salir? No, pero en serio, si algo se me pasó o simplemente quieren expandir sobre algunos de los temas de hoy, no se olviden de que está la caja de comentarios. Si quieren ver algo más, está el top 7 de Digimon y la reseña de Senkorol. No siendo más, los dejo. Y ya saben cómo va este rollo de YouTube. Pulgar, suscripción y compartan.